Hola, esta vez vamos a desarrollar el cronograma de cuotas decrecientes, también conocido como sistema alemán. Vamos a tomar el mismo ejercicio que hemos tomado para el cronograma de cuotas iguales en las dos modalidades. Ahora, en este sistema solamente se trabaja la modalidad vencida, pero los valores son los mismos. Veamos, el crédito era por 80.000. Las cuotas eran 12 y la tasa efectiva anual 25%. La misma fecha del desembolso, 10 de julio de 2019. Vamos a convertir la tasa efectiva anual en la equivalente mensual. Y eso lo hacemos con la fórmula de la tasa efectiva equivalente. 1 más i elevado a la a sobre b todo menos 1. El cálculo sería 1 más 25% elevado a la 30 sobre 360 todo menos 1. 1.88%. Ahora vamos a numerar los periodos. Y en este caso vamos a empezar desde el 0. Numeramos los 12 periodos. En los otros no fue necesario empezar desde el 0, pero en este caso sí. La fecha 0, por lo tanto, es la fecha del desembolso. Y a partir de ahí vamos a proyectar los vencimientos usando la función fecha-mes. Escribimos fecha-mes, abrimos fecha-mes y colocamos como fecha inicial la celda anterior y en meses escribimos el 1, porque los pagos son mensuales. Nos proyecta el 10 de agosto. Ahora podemos copiar ese fecha-mes hasta la última, proyectando los días de vencimiento 10 de cada mes. Bien, vamos al primer periodo. El saldo inicial del capital, jalamos el importe del préstamo. La cuota esta vez se calculará como una suma. Sabemos que la cuota incluye intereses y amortización, de modo que la cuota será esa suma, intereses más amortización del capital. Por ahora no tenemos valores. Ahora, para calcular los intereses, vamos a usar una función de Excel que se llama int pagodir. Abrimos el menú financiera y seleccionamos la función int pagodir. Como tasa ingresamos la mensual que calculamos. Como periodo vamos a ingresar no el 1, sino 1 antes, el 0. Como periodos vamos a ingresar el total, 12. Y esto lo vamos a fijar con F4, al igual que la tasa. Regreso y la fijo con F4. El periodo sí queda en celda relativa. Y por último, el BA, que sería el importe del préstamo, también fijado con F4. Entonces, todo con F4 excepto el periodo. Y le damos a aceptar. Le cambio el signo, edito con F2 y le pongo un signo menos antes de la palabra int. Bien, ahora para calcular la amortización vamos a hacer una fórmula que es igual al total del préstamo F4 dividido entre el total de pagos 12 F4. El importe inicial del préstamo dividido entre el total de pagos y ambas celdas con F4. El saldo final del capital se calcula igual que en los anteriores. Es igual al saldo inicial de la deuda menos la parte que se amortiza en ese periodo. Es decir, la deuda disminuye a 73.333 después del primer pago.
Ahora vamos a bajar. Y para el segundo periodo, el saldo inicial jala el final del periodo anterior. Y ahí nos quedamos porque todo el resto lo podemos copiar. Vamos a copiar esta fórmula hasta el periodo 12 y vamos a marcar el rango de estas 4 y las vamos a copiar hasta el periodo 12. Bien, totalizamos el cuadro. La columna cuota y esa suma la copiamos para las otras dos columnas. Bien, revisemos. La primera cuota, 8.168. La segunda, 8.043. La que sigue, 7.917. Y así van disminuyendo, siendo la última, 6.791, la menor. Entonces tenemos un cronograma de cuotas decrecientes. Internamente, los intereses son decrecientes porque el saldo de la deuda va disminuyendo. Sin embargo, la amortización del capital es constante. Al igual que en los otros cronogramas, debemos verificar que la suma de la amortización de capital sea igual al importe inicial del préstamo y que el saldo final del capital en la última cuota sea 0. Estas dos condiciones me indican que se ha amortizado 80.000 y no se debe nada. Bien, esta es la metodología para desarrollar con Excel el método de cuotas decrecientes.